He oído miles de historias acerca de cómo eres tú. Escucho tu dulce voz en la noche. Mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres bueno en Padre, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. He visto muchos buscando respuestas por doquier y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres bueno en Padre, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, como soy, como soy, como soy. Y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí. Y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí. Tu amor es innegable y no puedo expresar. Tu paz es inexplicable, imposible de entender, y me llamas a lo más profundo, y me llamas a lo más profundo, y me llamas a lo más profundo de tu amor, tu amor. Eres bueno en Padre, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Eres bueno en Padre, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Eres buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú. Amen. Buenos alabar al Señor, tu nombre darte honra y gloria y honor, por siempre. Buenos alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder.
gozarme en tu poder, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Buenos alabar al Señor, tu nombre, darte honra y gloria y honor. Por siempre buenos alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Otra vez, buenos alabar al Señor, tu nombre, darte honra y gloria y honor. Por siempre buenos alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Buenos alabar al Señor. Amén. Ok, buenas noches, ¿cómo están todos? Increíble poder estar juntos. Ojalá no tuviste problemas en conectarte. Estamos tratando de, por si no sabes, dejar el mismo enlace y el mismo ID, el mismo password para todo, para entrar al Zoom, para que no se haga complicado. Ok, vamos a orar y le entramos aquí a nuestra clase de hoy, la sana doctrina. Padre, gracias por esta noche. Padre, gracias que podemos venir a ti. Padre, gracias que somos parte de una iglesia viva, Padre. Una iglesia que cree en lo que dice tu palabra. Una iglesia en que quiere saber de ti, que quiere conocer de ti, Padre. Igual tú quieres conocer de nosotros. Padre, gracias que contigo podemos aprender y entender quién eres tú. Padre, y que hoy, si tenemos alguna duda, si el enemigo se ha metido en nuestro corazón, en nuestra mente, de hacernos batallar o luchar, Padre, y eso puede suceder, pero que podamos confiar en ti y en tu palabra, lo que dice, Padre, no lo que otros dicen, pero lo que dice tu palabra. Y Señor, que tu palabra es lo que nos salva, tu palabra es la que nos guía, tu palabra es la que nos da la fe, tu palabra es lo que ponemos toda nuestra esperanza, Señor, porque sabemos que lo que hizo tu Hijo Jesús fue para nosotros tener la salvación y estar con Él por la eternidad. Padre, bendice este tiempo, bendice esta clase, Padre. Ayúdanos a que nuestro corazón siempre esté abierto a aprender, a entender y querer saber más, Padre. No solo lo que se diga, lo que se predique, lo que se explique, pero que nosotros profundamente queramos aprender más de ti, Señor, y conocerte aún más, porque eso es lo que tú quieres con nosotros. Padre, te pido que estés con las personas que siguen enfermas, especialmente a nuestros hermanos en India, ahorita que están sufriendo, Padre, aún más por la pandemia, que les está pegando fuerte, Señor. Por favor, sana, ayúdanos a que se mande, hay más ayuda, Padre, que ahí aún en la iglesia, sé que los hermanos están sufriendo, Padre, ayúdanos a orar por ellos, porque sabemos que en la India ahorita mucha gente, Padre, está muriendo, Padre. Que estés con Brasil igual, que ha sido algo pesado para ellos igual. Señor, pido que cuides de estos países y que ayudes a cada líder de ese país, que de veras ayude a su pueblo y ayúdanos a nosotros a estar orando por ellos, Padre. Gracias que aquí ya nos estamos mejorando, pero ayúdanos a seguir buscando de ti, agarrándonos de ti, Padre, y poder dar el mensaje que da vida, que eres tú, Señor. Padre, que sean tus palabras y no las mías. Pido todo esto en nombre de tu Jesús. Amén. ¿Qué es la sana doctrina? Sabes, muchas veces abrimos la Biblia y
quizás dices, pues no le entendí muy bien, no estoy súper, entiendo siempre lo que dice. Y eso está bien, ¿no? Porque por eso queremos buscar aún más o queremos pedir ayuda o que alguien nos enseñe. Muchos así llegamos, alguien nos enseñó sobre lo que dice la Biblia y el punto de lo que la Biblia dice y todo eso, ¿no? Y es algo que de veras necesitamos siempre estar buscando la manera de conectarnos con Dios. Y no sé para ti, pero te hago esta pregunta ahorita. Si yo te preguntara a ti, ¿qué se necesita para ser salvo? ¿Qué me dirías tú? ¿Qué se necesita para ser salvo? ¿Qué se necesita para ser salvo? ¿Qué me dirías tú? Fe. Unos dicen fe, sí. Arrepentimiento, sí. Arrepentimiento y bautizo. Corazón, nacer de nuevo, la palabra. Sí. Creer, arrepentimiento, bautizarse. Algunos ahí le están entrando a lo que de veras significa, no lo que es lo que necesita para ser salvo. Y sí, ahí vamos, ¿no? En esas palabras, en eso, renacer, ¿no? Alguien más dice, sí, muy cierto. Uno es escuchar. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Verdad? Escuchar, leerla, porque eso es lo que nos va a dar fe. Segundo es creer. Sí, necesitamos creer. Tienes que creer en lo que estás leyendo. Tienes que creer en lo que estás escuchando. Tiene que haber ese creer. 3, algunos dijeron, ¿verdad? Arrepentimiento. Sí, necesita y tiene que haber arrepentimiento. 4, ¿no? Confesar Jesús es mi Señor. Y no vamos a repasar las escrituras, pero quiero que las escribas, tú las repases, porque ahí en cada uno va a decir lo que tienes que hacer o lo que Dios pide. Y 5, el bautizo, ¿verdad? Primera de Pedro 3:21. Primero necesitas escuchar la palabra. 2, necesitas creer lo que dice la palabra. 3, el arrepentimiento de la palabra, ¿verdad? Confesar Jesús es mi Señor. Y 5, bautizarte. Eso se necesita para ser salvo. Ahora, allá fuera hay muchas otras cosas que te van a decir que necesitas hacer para ser salvo. Hay ideas, hay preferencias y hay no sé, lo que a ti te gustaría, ¿no? Pero lo único que dice la Biblia es escuchar, creer, arrepentimiento, confesar y bautizarte. Ahora en Hechos 16, 29 al 34, quiero leer solo esta historia. Hay como 6 o 7 historias sobre el bautizo, que la gente que se bautizó al escuchar la palabra. Y quería leer solo esta del carcelero de Filipo, que tenía, los apóstoles estaban en la cárcel y se escaparon. Hubo un terremoto, ellos cantando por estar predicando, están en la cárcel. Y aquí en el 29 hubo un temblor. Se abrieron las puertas, ellos podían irse libres y el carcelero, al darse cuenta que pensó que se habían escapado, él se iba a quitar la vida, porque ya dice, si se me fueron las personas que yo tenía en mi cuidado, a mí lo que me va a pasar es me van a quitar la vida. Entonces él está a punto de quitarse la vida él mismo. Y dice en el 29, el carcelero pidió luz, entró principadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos.
le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Ese era el arrepentimiento. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia, y el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Vemos ahí, solo en esa historia de la Biblia, este sucedido de que primero él dice, ¿qué hizo para ser salvo? Dice, cree en el Señor. Luego, ¿qué hicieron? Le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás en su casa. Y después, ¿él qué hace? Les lava las heridas, los lleva a su casa. Y luego, después de eso, se bautiza él y toda su familia. Y dice, el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho con toda su familia por haber creído en Dios. Esa es una conversión de muchas. Y otra vez, me gustaría que tú vayas y repases esto, ¿no? En Hechos 2:36 al 47, los primeros cristianos. En Hechos 8:26 al 39, el único etíope. En Hechos 18:24-26, Apolos. Y Hechos 19:1 al 5 en Efesios. Y finalmente Hechos 9:1-22, vemos a Pablo ser convertido. ¿Por quién más? Jesús, ¿verdad? Y claro, él recuenta su historia de nuevo, otra vez en Hechos, lo que le sucedió. Y vemos aquí, ¿no?, las conversiones mayores en Hechos, que son aquí 1, 2, 3, 4, 5, son 6, solo que hay más, ¿no? Pero estas son las más que salen, ves y dices, wow, qué increíble. Y a cada una de estas personas, primero tuvo que creer, tuvo que escuchar la palabra, tuvo que arrepentirse, tuvo que confesar Jesús es mi Señor y luego ser bautizado. En toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque estamos hablando de Jesús y cómo podemos llegar al cielo. Vemos este patrón de escuchar, creer, arrepentirte, confesar y bautizarte. No hay otra manera. Ahora, puedes tú escoger la que te guste mejor, porque muchas iglesias han hecho eso. Pero si vamos a seguir lo que dice la palabra de Dios, y no que somos perfectos y wow, nos tenemos la fórmula perfecta por decir, ¿no? De eso no se trata, sino que queremos hacer lo que dice la palabra de Dios, no lo que nos gusta o lo que queremos escuchar, que muchas veces eso es lo que llega y entra a nuestros corazones. Lo que es popular, ¿no? Lo que es popular ahorita. Primero, antes de tú hacer decisiones, ¿qué se predicó? Luego, ¿cómo respondieron al mensaje? 3, ¿cuánto se tardaron en hacer la decisión? Y ¿cómo respondieron después del bautizo? Preguntas sobre las conversiones, siempre ve y haz estas preguntas, porque cuando ves esto, tú ves a Dios trabajar y tú ves a las personas cambiar, no por solo una emoción, pero una decisión que hacen al seguir a Cristo. Ahora, eso es lo que dice la Biblia. ¿Hay otra manera? Yo no he visto otra manera que la Biblia dice que debemos de estar bien con Dios. Y si alguien no ha hecho esto, podemos asumir que no están bien con Dios. Claro, no podemos decirle a alguien, tú no hiciste estas 5 cosas, tú no estás bien con Dios. Pero sí podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo es que tú aprendiste de Dios? ¿O qué se te enseñó al tú escuchar la palabra de Dios? O dime, cuéntame tu viaje espiritual, donde estás ahorita. Porque tenemos que entender y tenemos que tener un corazón, ¿no?, de humildad y de amor. Pero algo que tenemos que tener mucho cuidado es de ponernos sentimentales y pensar, todos están bien con Dios porque van a la iglesia. Dice que es cristiano, así es que está bien con Dios. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque si empezamos a hacer eso, entonces ¿a quién vamos a predicar la palabra?
¿A quién vamos a decirle de Cristo si pensamos que ya están todos bien con Dios? Y para mí, no, al ver eso me puse a pensar, no, ahorita estamos escuchando de tantas personas por medio de la red. Vas a escuchar de tantas personas. Y algo que tenemos que tener mucho cuidado al regresar a la iglesia, ojalá pronto, ¿no? Aunque ya quiero que si quieres venir a la iglesia, ya puedes, mandé un enlace a los líderes. Si quieres venir, solo inscríbete que quieres venir, y ya que tengamos cierto número, podemos decir ya es todo. Pero queremos que al regresar no vengamos con dudas, ¿no? Y está bien dudar, está bien si hay a veces un poco de duda, eso es normal. Pero no dejar que esas otras voces que estamos escuchando nos quiten de veras saber lo que dice la palabra de Dios y lo que es la verdad. Ahora, falsas enseñanzas. Y esto es lo que quiero enfocarme, porque vas a ver algunas que tú sabes cuáles son y otras que dices, de veras no sabía que esa era una falsa doctrina. Gálatas 1, 6 al 9, primero antes de entrarle, ¿no? a las falsas doctrinas. Dice en Gálatas 1, 6, que es Pablo diciéndole a la iglesia de Gálatas. 1:6 dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Cuántas religiones o sectas o grupos fueron comenzados por un ángel según que les habló y les enseñó algo nuevo? ¿Qué dice la palabra? No hay otro evangelio. Pero aún dice, entre los miembros están trayendo diferentes cosas a la iglesia. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque de repente podemos traer aún nosotros mismos otro evangelio a la iglesia. He visto líderes de repente traer otro evangelio a la iglesia. Pues me encanta que en Los Ángeles tenemos tanta ayuda, tenemos a tantos hermanos alrededor, pero aún así sucede en la iglesia y aún entre los hermanos. Dice que nadie venga les dé otro evangelio, solo hay uno, y es el de Cristo. Dice, no hay otro evangelio, solo hay uno. Ahora, ¿ven dónde va esto? No está hablando de que alguien más trae otro evangelio. De ahí ya están empezando mal, porque nadie debería de cambiar el evangelio de Cristo. Dice que caiga bajo maldición. Bautismo infantil. Muchos conocemos de ¿verdad? Aún muchos de nosotros así es como se nos dijo: oh sí, fuiste bautizado. Que viene del pensamiento del pecado original. En Ezequiel 18:20 dice: todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. ¿Por qué eso es tan importante? Porque no hay necesidad de bautizar a un bebé. No tiene pecado. No carga con el pecado de los padres, si es que los padres han pecado. No carga con nada más que es una alma recién llegada al mundo. Ese bebé no carga con ningún pecado. No hay necesidad de ser bautizado a esa edad. Aún en Colosenses 2:12 dice: ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante que la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Un bebé no tiene fe. Un bebé no sabe qué es el pecado. Un bebé no tiene su propia fe él mismo
o ella misma. Entonces es imposible que un bebé entienda lo que está sucediendo al ser bautizado de infancia. No existe esa salvación por medio del bautismo de bebé. No hay fe, no hay pecado, es una falsa doctrina. El bautizo no es necesario para la salvación. Otros pelean, no debes de bautizarte porque si te bautizas ya estás trabajando por tu bautizo. Ya no es un regalo de Dios, ya no es la gracia de Dios. Bueno, ¿qué dicen las Escrituras? 1 de Pedro 3:21 dice, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Y dice, el bautismo que ahora los salva también. ¿Ves? El bautismo es necesario. Porque hay algo que sucede ahí, porque nosotros hacemos una comunión con Cristo. Al Él morir y ser sepultado y luego resucitado, eso sucede lo mismo con nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos sumergimos bajo el agua, hacemos contacto con eso mismo que hizo Jesús, con esa sangre que Él derramó por nosotros y salimos una persona nueva. Debemos de ser una persona nueva, de una buena conciencia delante de Dios. ¿El bautismo es necesario? Claro que sí. Pero no solo un bautizo de nomás, déjate bautizo y luego te arrepientes. Porque entonces ya eso solo es un baño que te tomaste, no un bautizo de arrepentimiento y de resurrección. Necesita ser arrepentimiento y bautizo. Tampoco no más solo bautizo, porque no hay arrepentimiento. Se necesita el arrepentimiento en la vida de uno. Se necesita el bautizo. El bautizo es una señal exterior de una gracia interior. Otra vez, luchando aquí con, de veras se necesita el bautizo, solamente es una señal exterior de una gracia interior. ¿Qué dice la palabra? En Romanos 6, del 1 al 4 lo dice muy claro. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Tan importante entender que no es solo una acción, no solo es algo exterior que se hace, es una decisión personal que tomamos de decir, Jesús es mi Señor. Ya no vivo por mí mismo, ahora vivo por Él. Y sí, a veces se nos olvida y a veces batallamos con eso, pero si de veras vamos a continuar con ese corazón, necesitamos casi a diario, ¿no? Recordarnos que dijimos, Jesús es mi Señor. Y Él viene primero porque eso fue la decisión que tomamos y decidimos seguir a Cristo. Y es increíble lo que sucede en el bautizo. Es algo tan especial que a veces perdemos lo especial que es el bautizo. Lo que sucede en el bautizo es algo tan milagroso que solo si lo has hecho vas a entender lo que es y cómo se siente el poder hacer esto. Entonces no solo es una señal exterior, es una decisión interior y un corazón decidido a seguir a Cristo. Hay otro pensamiento de una vez salvo, siempre salvo. Así es que ya que te bautizaste, ya que eres salvo, ya nunca puedes perder tu fe. Y sabes, en eso siempre hay una lucha.
Porque antes como iglesia decíamos, si alguien se aleja de Dios, se va de la iglesia, muchas veces se van de la iglesia, después se alejan de Dios y después ya no hay Dios en su vida. Pero algo que hemos aprendido es que mucha gente no completamente se van de Dios, pero se alejan de Dios. Y muchas veces tienes la oportunidad de regresar y algunas veces no regresas porque el pecado, el enemigo ya te jaló a lugares tan profundos que es difícil salir de ahí. Y es algo muy peligroso de pensar, ¿no? Una vez salvo, siempre salvo. Como que nadie me puede quitar ya lo que Dios me ha dado. Pero algo interesante es de que en Hebreos 10, 26 al 29, aquí se dice, lo comparte, aquí se comparte muy claro lo que Dios dice. Dice, si después de recibir el conocimiento, Hebreos 10, 26, de la verdad pecamos obstinadamente, o sea, adrede, ¿no? Con propósito. Ya no hay sacrificio por los pecados. Dice, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. ¿Ves? Porque lo que sucede es al tú ya darle la espalda a Dios, te haces un enemigo de Dios. Dice, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Eso, o sea, eso es fuerte, ¿no? Aquí Dios nos recuerda, hey, ten cuidado en pensar que tú puedes hacer un chorro de cosas, ir a pecar, ir ya a darle la espalda a Dios y que fácilmente vas a poder regresar y decir, nunca se me fue mi fe de Dios. Dice, ¿cómo puedes pensar eso? No, aún otra escritura nos dice, trabaja tu salvación con fuerza y con temblor, o sea, temor, de que no podemos bajar la guardia y decir, no, pues está bien y Dios está conmigo, y tiene que haber esa lucha espiritualmente. No de ¿verdad? Como decir un miedo, no, pero un temor sano, ¿no? Un temor de hay un Dios, hay algo más grande que yo y tengo que tener eso en mi corazón y en mi mente porque quiero estar con Él algún día. Y es algo que no podemos solo bajar nuestra guardia y no decir, no, pues al cabo ya estoy salvo. Si Jesús que podía haber hecho cualquier cosa, le dijo al enemigo, aléjate de mí, ¿verdad? O le daba escrituras para enseñarle que no hay que probar a Dios si solo porque puedo hacerlo. Aún él decía, no, yo voy a confiar en mi Padre. Nos dio un increíble ejemplo de hacer eso. Salvación solo por fe, solo en creer, ya, está salvo. No, pues qué fácil, ¿no? En Juan 8:30, 32 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Hay ahí no solo de fe, pero ahora de seguir las enseñanzas, de conocer la verdad y de agarrarnos de esa verdad. No es solo creer, ¿no? Porque muchos creyeron en Jesús, pero no muchos lo siguieron. Muchos tenían fe en que quizás Él era hijo de Dios, pero no continuaron, no siguieron en busca de lo que Dios tenía para ellos. Entonces, fe es bueno, se necesita fe, pero tiene que haber acción de decisión, tiene que haber acciones detrás de tu fe, ¿no? Santiago habla de qué es la fe sin obras. Imagínate, ¿qué es la fe sin tú practicar tu fe de alguna manera que enseña que tú eres un hijo de Dios? Se necesita la fe, pero no es suficiente. La oración del pecador. Algunos quizás conocen ¿verdad? La oración del pecador. The sinner's prayer. Mucha gente a veces carga papelitos. Mira, ¿quieres estar bien con Dios? Déjate, doy este papelito para que estés bien con Dios, solo ora esto, ¿verdad? Se los pasan a veces hasta a los niños, ¿no? Y dices tú, no.
como que nomás una oración del pecador y ya voy a estar bien con Dios. Apocalipsis, y estos sacan esta escritura de aquí solo para que diga lo que quieren escuchar y lo que quieren solo enfocarse. Pero en Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Voy a empezar en el 20 dice, que es la escritura que usan, dice: mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Wow, si lees solo esa escritura, claro, ¿verdad? Dice, si vas a la puerta, tocas la puerta, él oye la voz, abre la puerta, él entrará y cenará y estará contigo. Pero si lees toda la escritura y todo ese capítulo, solo comenzando en el 14 dice: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Aquí Dios le está hablando a la iglesia, a personas ya bautizadas, a personas ya que conocen de Dios, personas que ya se han arrepentido. Pero lo que está pasando es que se están poniendo tibios, ya no están haciendo el trabajo de Dios. Y leí un poquito más, no era una iglesia que tenía dinero, era una iglesia que tenía suficiente, pero ya no estaba ayudando al pobre ni ayudando a la comunidad. Y dice ahí, ¿no? Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el amén, el testigo fiel, y verás el soberano de la creación de Dios. Esta es una escritura para ya discípulos, para ya cristianos. Esta es una escritura para alguien que está batallando, alguien que está débil. Y dice Dios: ven, busca, toca, llámame y yo voy contigo. No es para una persona que apenas está aprendiendo de Dios o no conoce de Dios y todos nomás di esta oración, esta escritura y ya estás bien con Dios. Esa es una falsedad, ¿no? Esa es una mentira. Esa es una receta, por decir, incompleta, porque no estás agarrando todo al saber lo que Dios tiene para nosotros. El criminal en la cruz, oh, cómo me encanta esta. Muchos sacan esa. Oye, espérate, ¿pero qué tal el criminal en la cruz? Los que estaban ahí con Jesús, ¿qué tal ellos? Ellos no fueron bautizados. Ellos ni quizás creyeron en él, ¿no? Pero algo increíble, que si ves lo que Jesús hace al él estar aquí en la tierra, en Lucas 23, 39 al 43, no es donde está la historia, que dice: uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Y dices tú, pues, ¿por qué él no se tuvo que bautizar? ¿Por qué él no se tuvo que, verdad, arrepentir? Yo creo que sí se arrepintió, porque él estaba defendiendo a Jesús. Pero lo que es importante aquí de entender es de que Jesús tenía el poder de ¿qué? Salvar, sanar, perdonar a quien él quería. Es Dios, Dios en carne. Marcos 2:10 dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico y dice, ¿verdad? Levántate. Igual no a Lázaro. ¿Qué le dijo? Lázaro, levántate. Él tenía el poder. Si él quería decir a uno: hey, nos vemos en el paraíso. Wow. Y ahí está ahora con Jesús. Pero necesita ser bautizado. Ya después de Jesús, ya después de él morir, ser enterrado o sepultado y resucitar, ese es el proceso para nosotros ahora. No estamos ahí con Jesús, no estamos ahí con él. Él no puede decir: Dios te perdona, o Dios te perdona y sigue con tu vida. Él podía hacer eso, pero nosotros ahora ya no podemos hacer eso. Entonces no podemos
¿verdad? Conectar y decir, pues, ¿por qué a él y a mí no? Pues no estabas ahí. Y aún Jesús podía hacerlo solo con decirlo. Bueno, antes de dividirnos en nuestros grupos, creo que esto era bueno repasar, porque es tan importante que no dejemos que otras cosas que estamos escuchando nos pongan nuestra mente en duda, aunque te voy a decir, es bueno dudar, porque ojalá eso te ayude a buscar, ¿no? Y decir, ok, no, yo quiero entender esto. Por ojalá que hoy, si tienes alguna duda, puedes ir y regresar y repasar esas escrituras y tú mismo hacer tu propio estudio, lo que dice la palabra. Pero algo estoy seguro, y de que no todo el que dice que es cristiano es cristiano. No todo el que dice yo creo en Jesús es discípulo de Dios. No todo el que pone escrituras en su Facebook o en su Instagram es discípulo o es cristiano. Quizás tiene buen corazón, quizás sí cree en Dios, quizás sí cree en Jesús, pero no quiere decir que es un discípulo verdadero, porque tiene que escuchar, creer, ¿verdad? Arrepentirse, confesar Jesús es mi Señor y ser bautizado. Y yo he estudiado con mucha gente en la Biblia. Hay muchos que se creen ya discípulos y cristianos, pero los que no llegan a ser discípulos, ¿sabes cuáles son? Los que no se quieren arrepentir, no quieren cambiar su vida, no quieren poner Jesús primero. Y ahí es donde vas a ver la verdad de muchos, ¿no? Es cuando ponen su vida y decir yo voy a poner a Jesús primero. Ahorita estoy súper animado por Rubén y Norma, que están estudiando la Biblia, y estudiamos anoche y hicimos el estudio de transformación, y me dice, ¿por qué me tardé tanto? ¿Por qué? Si hace 6 años te conocí. Le dije, ¿sabes qué? No era tu tiempo. No era tu tiempo. Hace 6 años te enseñé la Biblia, hace 6 años te hablé de Dios y me dijiste gracias, pero no gracias. Pero dice, ¿pero por qué ahora sí? Le dije, porque yo creo que Dios te va a usar poderosamente. Tú vas a ayudar a muchas personas a llegar a conocer de Cristo, porque este es el plan de Dios. En su tiempo es cuando Él nos dice, ahora sí estás listo. Me anima tanto. Oren por estudios. Eso ayuda a nuestro corazón tanto. Me ha ayudado a mí a ver, hay toda gente que está buscando de Dios, que no conocen la verdad, no conocen lo que de veras es ser salvo y estar bien con Dios. Rubén cree en Dios. Rubén le oraba a Dios, pero él vio su vida y dice, esto no. Ahora dice, no, yo estaba muy lejos de lo que es de veras amar a Cristo y amar a Dios. Pero ahora sí entiende lo que es amar a Cristo. Y eso es tan animante. Ora por estudios, ora que Dios traiga más estudios a tu charla, a tu vida, y que tú puedas estudiar con alguien para que le ayudes a conocer bien la verdad de Cristo. Amén. Ok, vamos a dividirnos en grupos. Charla por 20 minutos, y te recuerdo, por favor, aún en tu charla, si no te has inscrito, hablen de esto. Hey, te vas a inscribir, por favor inscríbete, porque te va a ayudar muchísimo. Pero la pregunta de hoy va a ser, ¿qué duda has tenido con tu fe? ¿Qué duda has tenido con tu fe? Yo sé que todos las tenemos. Comparte, ¿qué duda has tenido? Ojalá no has tenido nada, pero quizás a veces, yo sé que todos tenemos duda. A veces todos decimos, de veras estoy aquí haciendo lo que Dios me ha pedido hacer. Y tengamos esos 20 minutos como charla, y nos vemos después para despedirnos. Gracias, iglesia, nos vemos el domingo o al ratito.